Saludos, mi nombre es Diego Naveda, soy el docente de octavo y noveno de la Unidad Educativa Siglo XXI, Luisa Veiga Barberán. Hoy les quiero explicar un poquito sobre el cuestionario que ustedes tienen que estudiar. Tenemos aquí la pregunta 1 que dice, escriba los adjetivos posesivos. Aquí tengo yo los adjetivos posesivos en mayúsculas y debajito en minúsculas en color negro tengo la pronunciación. La pronunciación sería my, your, his, her, its, our, their. Pregunta 2. Dice, escriba 10 colores en inglés. Aquí tengo yo los colores. En color blanco tengo cómo se escribe. En color negro tengo la pronunciación. Sería white, black, blue, yellow, red, purple, brown, violet, orange, pink. Pregunta 3. ¿Cuál es tu nombre y tu edad? La pronunciación sería my name is Diana Mera and I am 11 years old. Como podemos darnos cuenta, aquí está cómo se escribe, acá abajo está la pronunciación. Pregunta 4. Tenemos los números. Dice, ¿podrías tú escribir los números del 0 al 20? Aquí yo tengo en negrita cómo se escribe y sin negrita la pronunciación. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pregunta 5. ¿Cuántos miembros hay en tu familia? La respuesta sería there are 4. My mom, my dad, my brother, my sister and me. Acá abajo tenemos la pronunciación y aquí diría hay 4. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana y yo. La pregunta 6 nos dice, ¿conoces en cuántas partes se divide o tiene, el verbo to be? Aquí dice, yes, 3. Am, is, and are. Sí, 3. Am, is y are. De igual forma, acá abajo tengo la pronunciación. Pregunta 7. ¿Cómo es tu mamá? Sería, she's tall, her hair is short and black, her eyes are big and brown. De igual manera aquí tengo la pronunciación. Eso significa, ella es alta, su cabello es corto y negro, sus ojos son grandes y marrones. Pregunta 8. Dice, escribe el alfabeto en inglés. Aquí tengo yo el alfabeto, también están las pronunciaciones. El alfabeto sería así. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L M N O P Q R S T U V W X Y Z. En mayúscula el abecedario y en minúscula la pronunciación. Pregunta 9. Escriba algunos adjetivos en inglés. Aquí tengo en lo que es las letras blancas cómo se escribe y acá abajo la pronunciación. La pronunciación sería big, small, pretty, thin, fat, happy, young, old. ¿Qué significaría? Grande, pequeño, bonita, delgado, gordo, feliz, joven, viejo. Pregunta 10. Escribe los pronombres personales. The personal pronouns are I, you, he, she, it, we, you, they. Los pronombres personales son yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ustedes, ellos. En la parte de acá abajo está la pronunciación. Pregunta 11. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? La pronunciación de esa sería: adverbs of frequency are words that describes how often something happens. Los adverbios de frecuencia son palabras que describen qué tan a menudo algo pasa. Acá abajo tengo la pronunciación. 12. Escribe los adverbios de frecuencia. Tengo aquí always, usually, often, sometimes, never. La pronunciación. ¿Qué significan? Siempre, usualmente, a menudo, a veces, nunca. Pregunta 13. ¿Cuáles son las palabras pregunta WH? Dice, las palabras WH son palabras que tú puedes usar como una guía para escuchar la información relacionada a las personas, acciones, lugares, eventos y razones. La pronunciación sería WH questions, WH words are words that you can use as a guide to listen to information related to people, actions, places, events, and reasons. De igual forma, acá abajo tengo la pronunciación. Pregunta 14. ¿Cuáles son las palabras pregunta más usadas en inglés? These are who, where, when, and what. Estas son quién, dónde, cuándo y qué o cuál. Acá tengo la pronunciación. Pregunta 15. Escriba las preguntas WH para las siguientes oraciones. Aquí tengo la pregunta, acá abajo la respuesta. La pregunta dice: When did Louis Braille invent his code for the blind? La respuesta sería: Louis Braille invented his code for the blind in, lo dividimos en dos partes, 1829. Significa, cuando Louis Braille inventó su código
para la ceguera? La respuesta: Louis Braille inventó su código para la ceguera en 1829. Pregunta 16. Explica qué son los verbos en pasado, tiempo pasado. Los verbos en tiempo pasado se refieren a acciones o eventos en el pasado. En inglés sería past tense verbs refer to actions or events in the past. Acá abajo tengo la pronunciación. Pregunta 17. ¿Qué reglas deberíamos nosotros mantener en mente para cambiar los verbos regulares del pasado, del tiempo pasado? Las reglas dicen: In general, we add ed to all regular verbs. En general, nosotros agregamos ed a todos los verbos regulares. La otra regla sería: To the verbs that end in e, we only add a d. Para los verbos que terminan en e, nosotros solamente agregamos la d. Acá tengo la pronunciación. Pregunta 18. ¿Qué es el pasado progresivo? La respuesta sería: The progressive past is used to talk about an action that was occurring in the past time. El pasado progresivo es usado para hablar acerca de una acción que estaba ocurriendo en el tiempo pasado. Acá abajo tengo la pronunciación. Pregunta 19. ¿Cómo formar el pasado progresivo? Dice: The progressive past is formed with a verb to be in the past, was, were, plus a gerund. Significa: el pasado progresivo está formado con el verbo to be en pasado, es decir, puede ser was o puede ser were, más un gerundio. Gerundio es el ing, el ing, que le aumentamos. De igual manera, acá tengo la pronunciación. Pregunta 20. Escriba las tres estructuras para hacer oraciones en pasado progresivo. Estas estructuras son las que tenemos que aprendernos, chicos, en afirmativo, en negativo, en interrogativo. Tomando en cuenta, ¿qué significa sub? Sub viene de subject y significa sujeto. ¿Qué significa verb? Verb, verbo. La C, en cambio, acá significa complement, complemento. Entonces yo he transformado esas oraciones con el pronombre I, que significa yo. Entonces sujeto I. I, según la tabla de aquí, dice que I y he, she, it va con was. Y you, with, you, they va con were. Entonces, como yo utilicé I, me iría was. I was. Yo utilicé el verbo walk, caminar, pero me dice aquí en la estructura que debo utilizar el verbo más el ing. Por eso le he agregado el ing. Y el complemento le he puesto in the park. Y así me quedaría: yo estaba caminando en el parque. La negativa es parecida, solo que está el not. Entonces aquí, en vez de was, iría wasn't. ¿Sí? Porque de igual manera sigo trabajando con I. I wasn't walking in the park. No estaba caminando en el parque. Para preguntar, comienzo con was, según la estructura, luego el sujeto, que es I, luego el verbo, que es walk, con el ing, que es walking, y el complemento in the park, que sería: I was walking in the park. Estuve caminando en el parque. I wasn't walking in the park. No estuve caminando en el parque. Was I walking in the park? Estuve yo caminando en el parque. Ya, entonces de aquí hay que tomar en cuenta este cuadrito. Hay que aprender esas estructuras y lo que significa, y si podemos como un ejemplo, ¿sí? Ahora veamos
escuchemos un poquito de las preguntas. ¿Cómo nos van a preguntar para saber qué responder? La pregunta 1 dice: Write the possessive adjectives. Write the possessive adjectives. Cuando escuche esta pregunta, usted tiene que escribir todos los adjetivos posesivos que tenemos aquí, o a su vez pronunciarlos si nos piden oral. Question number 2. Pregunta 2. Write 10 colors in English. Write 10 colors in English. Ok, si nos hacen esta pregunta, pues tenemos que escribir los 10 colores o pronunciar los 10 colores. Question number 3. Pregunta 3. What is your name and your age? ¿Cuál es tu nombre y tu edad? What is your name and your age? Si nos preguntan eso, tenemos que pronunciar acá, parte de la presentación. My name is Dayana Mera and I am 11 years old. Question number 4. Pregunta 4. Could you write the numbers from 0 to 20? Could you write the numbers from 0 to 20? Ok. Si nos pide eso, ya sabemos que debemos pronunciar esto o escribir los números. Pregunta 5. Question number 5. How many members are there in your family? ¿Cuántos miembros hay en tu familia? How many members are there in your family? Question number 6. How do you know how many parts does the verb to be have? How do you know how many parts does the verb to be have? ¿Sabes cuántas partes tiene el verbo to be? Question number 7. What is your mom like? What is your mom like? Y nos toca describir a la persona que nos dé. En este caso yo he pedido mom, pero puedo tranquilamente decir what is your dad like. Pero bueno, repasemos con mom. Question number 8. Write the alphabet in English. Tenemos que saber bien cómo se escribe. Bueno, aunque se habla antes del alfabeto, es fácil. Question number 9. Pregunta 9. Write some adjectives in English. Escribe algunos adjetivos en inglés. Aquí tenemos los adjetivos. Question number 10. Preguntas 10. Write personal pronouns. Escribe los pronombres personales. Sería I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? Question number 11. Pregunta 11. What are the adverbs of frequency? ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? What are the adverbs of frequency? Acá ya nos dice, adverbs of frequency are words that describes how often something happens. Question number 12. 12. Write the adverbs of frequency. Write the adverbs of frequency. Question number 13. Pregunta número 13. What are the question words WH? What are the question words WH? ¿Cuáles son las palabras preguntas WH? Se responde. WH words are words that you can use as a guide to listen to information related to people, actions, places, events, and reasons. Question number 4. Which are the most used question words in English? Which are the most used question words in English?
Ok, ¿cuáles son las palabras WH más comunes, más populares? Y aquí tenemos who, vamos, where, donde, when, cuándo, and what, qué o cuál. Question number 15. Write the WH questions for the following answers. Write the WH questions for the following answers. Acá tengo la pregunta que dice: When did Louis Braille invent his code for the blinds? And the answer, la respuesta: Louis Braille invented his code for the blinds in 1829. Question number 16. Explain what are verbs in past tense. Explain what are verbs in past tense. Explique qué son los verbos en pasado simple. Dice: past tense verb refers to actions or events in the past. Okay. Question number 17. What rules should we keep in mind for change past tense regular verbs? What rules should I keep in mind for change past tense regular verbs? La respuesta dice: in general, we add ed to all regular verbs. La primera dice: en general nosotros agregamos a. La otra diría: to the verbs that ends in e, we only add a d. Para los verbos que terminan en e, solamente agregamos la d. Question number 18. What is the progressive past? What is the progressive past? ¿Qué es o cuál es el pasado progresivo? Question number 19. How many forms of progressive past? How to form the progressive past. ¿Cómo formar el pasado progresivo? How to form the progressive past. Respuesta: the progressive past is formed with a verb to be in past plus a gerund. Question number 20. Write 3 structures to make sentences in progressive past. Ok, esto es todo. Necesitamos repasar mucho. En el sitio que les voy a compartir tenemos también unos vínculos. Estos de aquí: adjetivos, colores, números, adjetivos y pronombres que necesitamos repasar. Así que uno a uno, después de ver el video, tenemos que abrirlo. ¿Ya? Y practicarlo, porque son unas tarjetas de las que ya hemos utilizado antes, que nos ayudan a memorizar, en este caso, nuestro vocabulario, ¿sí? Son estas tarjetitas que usted ya está familiarizado. Muchas gracias. Prepárese mucho, por favor, para esta prueba, ¿ok?